Muy buenas tardes. Hoy yo quiero compartir cómo me animó la oración ante los problemas reales que me enfrentaron. La palabra y la oración son una cuerda de salvamento para el alma. La palabra nos da dirección de vida hasta que lleguemos al reino de Dios y la oración nos da la fuerza para seguirla. Hay muchos problemas y obstáculos reales y prácticos en nuestra vida hasta que alcanzamos el reino de Dios. La oración no tiene como objetivo exigir que los problemas se eliminen o se eviten por completo. La oración tampoco es una varita mágica como la de Harry Potter con la que tratamos de convertir los malos resultados en buenos. La oración es respirar con el Dios vivo y la oración es encontrar buena voluntad de Dios. Esta respiración nos da energía y nos anima. Este encuentro nos da poder para soportar y superar esos problemas prácticos en espíritu y en carne. Por eso, la oración es el poder de la vida. Hoy me gustaría compartir con ustedes los problemas reales que he enfrentado y las oraciones que me dieron vitalidad y fuerza frente a estos problemas. Primero, cuando necesitaba una dirección importante para mi vida, oré con Dios de obediencia. Yo era un ateo, un adolescente de corazón rebelde, pero Dios me visitó por medio de una palabra. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra de que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta palabra me abrió los ojos al mundo de Dios. Hice un voto de obediencia. Señor, si me llevas a Seúl, creeré que eres el Dios vivo y daré mi vida por ti. Dios escuchó mi voto y me llevó a Seúl. Encontré a Jesús personalmente en la convivencia de verano del año 1993. Jesús murió en la cruz, perdonando mis pecados sexuales y mi corazón rebelde. Luego pude disfrutar de una vida como discípulo de Jesús en la universidad. En el año 2000, Dios me dio la dirección de ser misionero para Panamá. Le reclamé al Señor por qué me dio esta dirección. Pero Jesús me dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Luego le hice juramento con obediencia. Padre Celestial, no soy nada ante ti. Voy a hacer un grano de trigo para Panamá. No conozco nada de Panamá, pero iré a esta tierra. Como tu palabra, permíteme mucho fruto en esta tierra. Yo establecí una iglesia hogareña con la misionera Susana Beck. Dios nos cumplió su palabra a nuestra familia. Después de 13 años de vida misionera en Panamá, Dios me dio otra dirección. Me dijo que me fuera a Venezuela. Panamá tenía discípulos que estaban comenzando a crecer. Era una tierra rica y segura. Y los conocidos nos dijeron que no fuéramos porque podríamos morir. Pero Dios me dijo, no temas, vete a Venezuela. En ese momento yo estaba estudiando el libro de los Hechos. Felipe fue enviado al desierto, Pedro al Cornelio, un gentil, y Pablo, que quería Asia, fue enviado a Macedonia. Todos estos eran lugares en los que ellos nunca habían pensado. Esto fue la obra del Espíritu Santo. Me di cuenta de que el Espíritu Santo siempre hace todo y yo solo le sigo. Hice un voto de obediencia. Señor, no conozco tu voluntad, pero una cosa es segura. Ciertamente existe lo que oré cuando te obedecí. Creo y obedezco a este Dios fiel. Déjame producir abundante fruto espiritual en Venezuela. Como dije anteriormente, cuando necesitaba una dirección importante en mi vida, los votos de obediencia me ayudaron a experimentar al Dios vivo que interviene en mi vida con buena voluntad y me dio el coraje para correr hacia el Señor. Segundo, cuando me enfrenté a los problemas inesperados y desafortunados de mi vida, hice la oración del arrepentimiento y de agradecimiento. Cuando estaba en el último año en la universidad, tuve un problema en el neumotórax muy grave. El médico taladró 3 orificios en los pulmones con poca anestesia para insertar los tubos. Todavía no puedo olvidar el dolor de ese momento.
y pensé en el dolor de Jesús en la cruz. Lloré mucho por mis pecados y me arrepentí de todos los pecados que recordabas todos los días. Entonces, desde este momento, mi boca se desbordó en gratitud a Dios. La misionera Susana, mi esposa, tuvo cáncer de estómago cuando yo llevaba 10 años como misionero en Panamá. Me hacían temblar la tristeza y el miedo a la muerte de mi esposa. No había nada que pudiera hacer por ella. Clamé al Señor: ¿por qué me estás dando este sufrimiento? Dios me recordó mis pecados en Panamá durante esos 10 años. Era una persona que amaba lo material y el deseo carnal más que a Dios. Me arrepentí de eso todos los días. Y entonces de mi boca salió agradecimiento al Señor por la convicción del amor de Dios hacia mi familia. Y Dios me dio verdadera paz. Dios curó a mi esposa de su cáncer y nos permitió una vida con agradecimiento. Durante los últimos 10 años, sin conocer la causa por la tensión en los músculos del cerebro, estoy sufriendo fuertes migrañas. Por esta razón también me diagnosticaron glaucoma. El médico me dijo que mi nervio óptico estaba muriendo por poco a poco y que algún día podría perder la vista. Me arrepentí de haber vivido con ojos pecaminosos que miran a la inmundicia y los placeres del mundo. Y me di cuenta de que Dios me dio los ojos espirituales para ver el mundo espiritual que los mundanos no pueden ver. En ese momento estaba en paz y pude aceptar y agradecer la buena voluntad de Dios y orar con fe para que Dios me sanara. Tuve otra cirugía. Mi esposa tiene diabetes severa, pero mi esposa y yo siempre estamos agradecidos con Dios, confiando en Dios, más que caer en el fatalismo. Él me dio el ánimo y la fuerza para aguantar en mi vida. Los problemas de salud no fueron la desgracia, sino el amor de Dios que me dio la oportunidad de purificar mi fe. La oración de arrepentimiento y la de acción de gracias nos ayudaron a hacer puro el propósito de vida y a tener verdadera paz. Hemos ganado, ya sea que superamos o no nuestros problemas de salud. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Tercero, enfrente del asunto autofinanciero, oré para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando era universitario, un día tenía en mi mano el último salario que recibía por un trabajo de tiempo parcial. Esto era todo lo que tenía. Cuando hubo la construcción de la iglesia, oré al Señor para que nuestra iglesia fuera un centro de evangelización mundial. Y se lo di al Señor. Después de una semana, por otro trabajo, el Señor me dio el doble de salario que el anterior. Este tipo de experiencias repetidas me dieron confianza en el Señor. He aprendido que el principio económico cristiano es: mas buscad primeramente su reino, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Panamá yo era un pobre con un futuro inestable. Un día oré al Señor: Señor, cuando luchaba para buscar primero su reino, su justicia, tú me dejabas pasar hambre. Muéstrame tu gracia, porque quiero vivir para tu obra del Evangelio en Panamá. Entonces Dios me ordenó desafiar con fe. Un día visité a una empresa coreana con mi currículum. Ese mismo día, esa empresa me contrató. El Señor me ha ayudado a seguir sirviendo a su reino, su justicia, durante 12 años más en Panamá. Además, Dios usó mi trabajo para invitar al misionero José Michael de Venezuela a Panamá. Al llegar a Venezuela, la economía venezolana ya estaba muy crítica. Casi todos los negocios quebraron. Pero le oré al Señor: Señor, no vine a Venezuela para ganar dinero, sino para buscar su reino, su justicia primeramente. Entonces guíeme, Señor. El Señor me ayudó, que andaba bien el negocio con misionero Juanceo, y cuando este negocio ya no me dio más ingresos, Dios me dio la gracia de ser el presidente de LG Electronics Venezuela. Y unos años más tarde, él decidió cerrar su oficina en Venezuela y me ofreció otro puesto en otros países. Oré a Dios: Señor, hazme saber
cuál es el camino para buscar su reino y su justicia primero. Finalmente, por la fe, decidí quedarme en Venezuela, pensando en las ovejas de Dios que sufren en Venezuela. Entonces el Señor me permitió otros negocios con varias empresas para mantener la vida económica estable. Así como Dios envió unos cuervos a Elías para que le proporcionara pan y carne y preservara su vida en cada momento de necesidad económica, cuando oraba por buscar primero su reino, su justicia, Él me añadió todo lo necesario mostrando su poder. Cuarto, enfrente los problemas espirituales del país, hice oración sacerdotal para mi país. La palabra Panamá significa abundancia, pero cuando llegué a Panamá, ese país estaba vacío como el desierto. El gobierno y su pueblo eran pobres, los judíos y los árabes dominaban la economía. Estaba lleno de corrupción y los varones eran irresponsables y abandonaban a sus hijos. Siempre oré para Panamá que sea un país rico, espiritual, con hombres responsables y fuente del mundo del Evangelio. Por eso, cada vez que estaba en estudios bíblicos y culto dominical con hermanos panameños, le plantaban en el corazón la visión de convertirse en dadores como el rico y ser personas responsables. Después de 20 años de mi primera oración, Panamá se convirtió en el país más rico de América Latina. Se ha reducido la corrupción, se levantaron los discípulos fieles y responsables en VF Panamá a través de la dedicación del misionero José Michael. Venezuela significa pequeña Venecia. Quiere decir que es un país hermoso y rico, pero se ha convertido actualmente en el país más pobre en el mundo. Durante los últimos 20 años se convirtió en un país lleno de injusticia y violencia. Y estaba lleno de pecados como la injusticia, corrupción, violencia, asesinato e idolatría al socialismo y católica. El problema de Venezuela no es problema político ni económico, sino un problema de que no hay justicia ni amor. Por eso siempre estoy orando que Venezuela sea el país de la justicia y del amor. Jesús es el perfeccionador de la justicia y el amor. Por tanto, es posible la visión que tengo cuando los discípulos que creen en Jesús se establezcan como líderes de país. El Señor amplió mi corazón grandemente y me dio la motivación de predicar el Evangelio por esta oración. Tengo convicción que Dios escuchará mi oración y transformará a Venezuela como el país de la justicia y del amor. Esta oración está en armonía con la voluntad de Dios, que quiere un reino de sacerdote y la gente santa. Quinto, cuando hubo un conflicto interno en mi vida misionera, oré al Señor: venga tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra. Vine a Venezuela cuando tenía 39 años. Dado que la iglesia venezolana ya estaba dirigida por jóvenes pastores nativos, me trataron como un anciano de la iglesia jubilado. Durante 2 y 3 años no encontraba el significado de mi existencia aquí. Me sentí como un extraño. Me sentía solo porque no tenía un compañero con quien compartir mi conflicto interno. Mi esposa y yo solíamos derramar muchas lágrimas. Dudé del llamado de Dios a Venezuela y me pregunté cuál era mi papel aquí y cómo hacerlo. En cada momento de conflicto, lo que podíamos hacer era orar. Y cada momento terminamos con una oración: venga tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra a través de nosotros. Dios me enseñó a aprender de Jesús, quien se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo. Oré para convertirme en un siervo humilde que pudiera colaborar con cualquiera de los líderes de iglesia. Alentamos a nuestros líderes, visitamos y consultamos sus problemas y oramos por ellos todos los días. Las nuevas ovejas y las ovejas levantadas en curso de discipulado básico fueron entregadas a los pastores locales y les apoyamos con oración. Siempre abrimos nuestra casa con casa de oración.
Visitamos universidades como la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela para reuniones de oración. Oramos juntos a nuestros hermanos quienes querían dejar de estudiar debido a la situación del país por el fatalismo. Entonces, hubo una unidad espiritual entre el pastor y los líderes de iglesia y nosotros. Y en la iglesia de Caracas, cada año se levantaron unos 20 nuevos discípulos. En la Universidad Simón Bolívar, donde serví, se levantaron pastores poderosos y ahora ellos son buenos colaboradores de Pastor Gustavo. Dios también me enseñó que servir a los hermanos venezolanos con soporte económico es su voluntad de Dios para mí. Dios me dijo específicamente, dadle vosotros de comer. En Venezuela no hay alimentos, ni medicina, ni electricidad, ni agua, ni gasolina, etc. La razón por la que estuvimos aquí en Venezuela era la voluntad de Dios para apoyar a las ovejas económicamente. Dios me dio corazón pastoral. Mi esposa y yo brindamos diariamente los necesarios para las iglesias y para los hermanos, como alimentos, medicinas, ropas, recursos para las convivencias, apoyos para su educación, matrículas universitarias, gastos para hospitales, para matrimonios y para varias necesidades en las iglesias. Dado que la mayoría de los miembros de la iglesia no tenían ingresos y el estado financiero de la iglesia era muy grave. Empleamos a unos líderes de iglesia para apoyarles económicamente. Mientras más apoyamos a los hermanos, más Dios nos dio lo necesario. De hecho, la vida en Venezuela es tan sufrida, dolorosa, que necesitamos mucha paciencia. Imagínense lo que vivimos con solo 30 minutos de agua por día en mi casa durante varios años. Pero tenía gracia y alegría del cielo, ya que mi esposa y yo participamos en el sufrimiento del Cristo y de nuestros hermanos venezolanos. Lloramos juntos con ellos, oramos juntos, encontramos soluciones juntos, superamos los problemas juntos. Por lo cual, hermanos, hemos experimentado que la alegría y la felicidad del reino de Dios están aquí. Cuando oraba constantemente que se cumpliera su voluntad en esta tierra, desaparecieron los conflictos internos en mi corazón, obtuve una clara convicción y sentido de existencia de que estoy siendo utilizado. Gloria a Dios. Amén. Como conclusión, compartí cómo oré frente a los problemas reales y prácticos que encontré en mi vida. La oración es el poder verdadero que me anima y me soporta superar estos problemas prácticos en espíritu y en carne. Aunque el tipo y la forma de mis oraciones frente a los 5 problemas prácticos mencionados eran diferentes, me doy cuenta de que todas estas cosas eran encontrar la voluntad de Dios que quería hacerse algo grande en mi vida o en la tierra misionera. Por lo cual, para mí, lo que realmente significa orar, hágase tu voluntad. Oro para que nuestros colaboradores pudieran vivir una vida poderosa con vitalidad frente a sus problemas propios reales, respirando con él Dios y encontrando buena voluntad de Dios por oración. Una palabra, hágase tu voluntad. Muchas gracias.